Vamos a ver el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no presenta un ángulo recto, es decir, que no es un triángulo rectángulo. Tenemos dos tipos de triángulos oblicuángulos, que es el acutángulo y el obtusángulo. El acutángulo tiene tres ángulos agudos. Recordemos que el ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. Y el otro tipo de triángulo que es el obtusángulo, y es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, menor a 90 grados, pero mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Solo un ángulo obtuso. Entonces, estos dos tipos de triángulos son oblicuángulos. No se pueden resolver por teorema de Pitágoras ni por razones trigonométricas, ya que eso son exclusivamente para los triángulos rectángulos. ¿Cómo los vamos a resolver entonces? Pues por las dos leyes, la ley de seno y la ley de coseno. Vamos a ver la primera ley, que es la ley del seno, que es para cualquier triángulo oblicuángulo. La ley del seno nos dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Entonces son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, es decir, estas proporciones se satisfacen, que el lado A entre el seno de ese ángulo es proporcional al lado B entre el seno del ángulo B, y es proporcional a C, el lado C entre el seno de C. Ahora, ¿cómo vamos a poder identificar quién es A y quién es el ángulo A? Aquí recordemos que A, B y C son ángulos, y A, B y C minúsculas son lados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí el vértice A, este es su ángulo A, y su lado debe de ser opuesto a este ángulo. Este de aquí va a ser el lado A. Luego, este es el vértice B, este es el ángulo B, y su lado va a ser B minúscula, este de aquí. Y lo mismo para el lado C. Este es el vértice C, su ángulo C mayúscula, y su lado correspondiente C minúscula. Ahí está. Entonces, tenemos en los ángulos A, B y C, los lados A, B y C minúscula. Y entonces tenemos el primer caso, en donde nos dice que tenemos que tener dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a dar, por ejemplo, estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, por ejemplo, y nos van a dar un lado opuesto a alguno de ellos. Entonces, si este ángulo es el B, su lado opuesto es este de aquí, entonces nos pueden dar a B. O este es el ángulo A, su lado opuesto es este de aquí, y entonces nos pueden dar a A. Y así no nos van a dar este lado, si este ángulo es C, este es el lado C, este lado no nos los van a dar, el lado que está entre los dos ángulos que nos da, no nos los tienen que dar, nos tienen que dar o B o A, ¿ok? Este es para el caso número 1. Para el caso número 2 nos van a dar dos lados
dos lados y el ángulo opuesto el lado opuesto a uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un triángulo y nos dan dos lados, supongamos que nos dan a A, supongamos que nos dan a A y a B, el ángulo que nos van a dar va a ser el que sea opuesto a alguno de ellos, ya sea este ángulo que es opuesto a B o este ángulo que es opuesto a A. No nos van a dar este ángulo no, que está entre los dos lados que nos están dando. ¿Ok? Así es como vamos a identificar cómo podemos utilizar la ley del seno. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo.